Navegando en el conocimiento, estrategias para la búsqueda efectiva de información científica. El orden que vamos a ver es primero una introducción, luego vamos a ver cuáles son las principales fuentes de información, posteriormente vamos a revisar cuáles son las estrategias para la búsqueda de información científica y por último emitiré unas conclusiones. En la práctica clínica habitual es normal que nos veamos enfrentados, tanto en escenarios clínicos como quirúrgicos, a pacientes con muchos síntomas, signos y a incertidumbres en cuanto a conductas diagnósticas y terapéuticas. Y la pregunta quizás es, ¿cómo podemos dar respuestas a todas estas preguntas que nos han surgido? Pues bien, tenemos dos maneras de hacerlo. Primero, a través de la experiencia, por todo lo que nosotros hemos aprendido en la formación y lo que hacemos en el día a día, y a través de la evidencia científica. ¿Qué ideal fuera si lo pudiésemos obtener cuando combinamos tanto experiencia como evidencia científica? Sin embargo, muchas veces no encuentro las respuestas o no estoy satisfecho o no encuentro una evidencia mejor o quizás lo que tiene mi paciente no se parece a lo que está escrito. En ese momento puedo tomar dos caminos. El primero, usar la evidencia, la experiencia y tomar decisiones con base en ello. Y el segundo sería hacer un estudio que me pueda dar respuesta a esa pregunta que de momento no tiene una respuesta con el mejor nivel de evidencia científica. Y cuando tomo este último camino, debo comenzar construyendo la pregunta de investigación, que quizás es el ladrillo o el pilar inicial en el proceso de búsqueda de información científica. Cuando yo elaboro un proyecto de investigación, lo puedo dividir en varias fases. Una primera fase, que es la fase de concepción, en la cual partimos de la idea de investigación, planteamos el problema, preguntas, objetivos, revisamos literatura y miramos la visualización y el alcance del estudio. Una segunda fase que sería la planificación, en donde ya estamos introduciéndonos en la parte de la hipótesis, variables, diseño de investigación, muestra e intervenciones y medición. La tercera que es la implementación, donde yo estoy haciendo la recolección de los datos, la fase de análisis y la fase de comunicación, que sería la última desde que reportamos los resultados hasta la publicación de estos. La primera fase es la fase de la idea, la pregunta, el problema de investigación, que es la base y el camino inicial para que yo pueda comenzar tanto a desarrollar mi proyecto de investigación como para comenzar a hacer la navegación en este mar de literatura científica que voy a encontrar. Y la identificación de ese problema principal va a ser fundamental porque a través de él puedo encontrar las causas, las raíces específicas que atañen a ese problema y si lo logro identificar, probablemente voy a tener con mi investigación unos efectos adecuados que se van a traducir simplemente en tener estudios de investigación que sean importantes, que me resuelvan mis problemas del día a día, que sean publicables y que eventualmente sirvan para la construcción de la información científica existente. Por lo tanto, los objetivos de esta presentación es identificar cuáles son las fuentes de información y conocer una estrategia para la búsqueda de información científica. Ahora vamos a comenzar a navegar en las fuentes de información. La primera de ellas es la más tradicional de todas, que son los libros en físico. Sin embargo, también podemos tener estos mismos libros en formato electrónico y existen algunas plataformas como por ejemplo Access Medicine en donde tienen un sinnúmero de muchos títulos de las referencias más importantes. Segundo, tenemos las revistas de investigación. La mayoría son consultadas a través de plataformas virtuales. Sin embargo, algunas de ellas también disponen de un formato en físico. Tercero, tenemos las bases compendios como UpToDate, Dynamed o Medscape, los cuales nos van a aportar información
resumida de varias fuentes de información, principalmente de artículos de investigación en diferentes apartados, ya sea de diagnóstico, terapéutica o aproximación. Estos son emitidos por un grupo de expertos y son revisados de forma regular y constante. Cuarto, tenemos las bases de datos, las cuales son una organización estructurada de información que permite su agrupación en base a las características en común para su posterior recuperación. Estas se pueden clasificar como una fuente de información secundaria, ya que incluye fuentes primarias. Dentro de estas bases de datos podemos hacer o las podemos clasificar en algunas que son especializadas y no especializadas. Por ejemplo, las que tenemos acá son las especializadas en el área de la salud. Primero tenemos Embase, la cual es la versión electrónica de Excerta Médica, que es una base de datos holandesa producida por el Elsevier. Esta se puede, por así decirlo, consultar a través de una suscripción paga e incluye revistas científicas, memorias de congresos, monografías, disciplinas como por ejemplo farmacología, toxicología, biología, medicina legal, psiquiatría, entre otros. La segunda que tenemos allí es PubMed. Esta es la base de datos especializada a través de Medline de la salud dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es una de las más actualizadas y consultadas. Su acceso realmente es gratuito y se hace a través de PubMed. La tercera que tenemos allí es SINAL, que es la versión electrónica del índice acumulativo de enfermería y literatura relacionada con la salud. Y es una base de datos que incluye revistas de distintas disciplinas de la salud, tales como la terapia ocupacional, la enfermería, fisioterapia, entre otras. Esta requiere una suscripción y es una base de datos especializada específicamente o principalmente de información cualitativa. Cochrane es la base de datos de colaboración Cochrane que surgió con el objetivo de promover, actualizar y difundir la realización de revisiones sistemáticas en el ámbito de la salud y su acceso y su búsqueda se puede hacer pues, de forma gratuita. La quinta de ellas que aparece acá es LILACS. Esta es una base de datos producida por la Biblioteca Regional de Medicina y la Organización Panamericana de la Salud. Contiene artículos de revistas biomédicas, tesis, informes y publicaciones gubernamentales. Y la última que tenemos allí es PsycInfo, que esta es una base de datos gestionada por la Asociación Americana de Psicología, especializada en psicología y temas afines, tales como el trabajo social o la medicina. Pero también tenemos otras bases que podemos llamar multidisciplinarias, como por ejemplo Scopus, Web of Science o Science Direct. Y aquí en esta tabla podemos ver la diferencia de estas tres principales bases de datos en la cual Scopus, por ejemplo, al ser multidisciplinaria, no es especializada en un área específica como por ejemplo la salud como las otras dos, pues claramente va a tener un total de registros mucho mayor a las otras. Los cuartos son los repositorios, los cuales son archivos en los cuales se depositan materiales y tienen la finalidad de mejorar el acceso de la comunidad científica a la investigación. Tenemos, por ejemplo, Cielo y Redalic, que son repositorios digitales de revista cuyo objetivo principal es permitir el acceso a textos completos de los artículos de revista científica. Cielo es un repositorio creado mediante una cooperación entre el Centro Latinoamericano y el Caribe de Información de Ciencias de la Salud y la Fundación de Amparo y Pesquisa de Estado de Sao Paulo. Y se trata de una biblioteca virtual gratuita, asequible a través del enlace de la página que ellos tienen allí. Y Redalic se trata de un repositorio asequible de manera gratuita y que fue creada por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México e incluye material principalmente producido en Iberoamérica. En relación a los directorios temáticos, se trata de listas elaboradas por equipos de expertos que organizan la información según algún criterio, como podría ser temas o categorías, y permiten realizar búsquedas según palabras claves o categorías. En estas tenemos, por ejemplo, Latindex, DOAG e Inviomed. La primera de ellas, Latindex, se trata de un directorio temático dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México que ofrece uno de los catálogos más amplios de la región. Es asequible a través de su página de internet y permite la realización de consultas gratuitas.
La segunda de ellas, Inbiomed, que es un índice temático de publicaciones asociadas a ciencia de la salud, tales como medicina o psicología, que recoge mayormente publicaciones de América Latina y España. Y también es posible realizar búsquedas gratuitas. IDOA, que fue creado por la Budapest Open Access Initiative, se trata del más reconocido director internacional y multidisciplinario de revistas científicas de acceso abierto y su objetivo es facilitar el acceso a revistas arbitradas especializadas. Y tenemos otros motores de búsqueda, como por ejemplo Clinical Key, que es una herramienta de búsqueda también producida por el CEVIR, especializada en ciencias médicas, especialmente en fisiología, y esta se puede utilizar haciendo un pago específico. Y Google Scholar, que se trata de una herramienta de búsqueda orientada a la información científica y académica del servidor Google, que si bien es menos eficaz para buscar publicaciones científicas especializadas de ciencia de la salud que otros recursos como por ejemplo Web of Science. Se trata de un instrumento de fácil y asequible utilización y es posible usarla de forma libre y gratuita. Actualmente tenemos los repositorios de universidades, tanto nacionales como internacionales. La ventaja de ellas es que podemos encontrar allí los protocolos de investigación de diferentes profesionales para obtener su título tanto de pregrado como posgrado, información que difícilmente podríamos eventualmente encontrar en las fuentes de información previamente mencionadas. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias para la búsqueda de información científica. En este momento probablemente todos están así, con una avalancha de fuentes de información que yo les he presentado y con una lluvia de preguntas de cómo hacer la navegación de información científica. Y la sugerencia sería hacerlo en el siguiente orden. Primero, tenemos que evaluar cómo es la redacción de la pregunta. Segundo, seleccionar la fuente de información. Tercero, uso de palabras claves. Cuatro, utilización de operadores. Quinto, organización de los resultados. Sexto, refinamiento de la estrategia de búsqueda. Y séptimo, ¿será que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Iniciemos con la redacción de la pregunta. Y la estrategia para esta es como por ejemplo cuando nosotros estamos practicando fútbol. Para hacer un gol necesitamos una estrategia específica. Tengamos en cuenta los atributos que una pregunta de investigación debe tener. Debe ser importante, interesante, específica, amplia, contestable y lo más importante de todo, éticamente apropiada, con su mnemotecnia inesperada. Y también la podemos resumir en la mnemotecnia FINER. Cuando nosotros hemos identificado el problema, iniciamos la búsqueda de información, nos comenzamos a enfocar en aspectos específicos, podemos hacer una emisión de una pregunta de investigación inicial. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, podemos evaluar este ciclo cuantas veces sea necesario. Tenemos que identificar qué tipo de pregunta de investigación es, si es de frecuencia, de riesgo, de utilidad de prueba diagnóstica. Buscamos evaluar la historia natural, el pronóstico, la evaluación de una intervención, es una pregunta de investigación económica, entre otros. Podemos clasificarlas de dos maneras. Primero, las descriptivas, en las cuales podemos comenzar la pregunta con qué, cuándo, cuál, quién, cuánto. Especificamos la población, tiempo, lugar y persona. Como por ejemplo esta, ¿cuál es la frecuencia de fractura de cadera en pacientes adultos atendidos en este hospital entre el 2012 al 2024? Y segundo, tenemos las inferenciales, que buscan ya establecer asociación. Para estas preguntas inferenciales debemos tener en cuenta la estrategia PICOT, en donde la P va a ser la población o el problema, la I intervención o E exposición según sea el caso, la C de comparación y O de outcomes o desenlaces, la T el tipo de pregunta de investigación y la segunda T el tipo de estudio. Damos un ejemplo. En mujeres mayores de 70 años operadas en el hospital por fractura de cadera, el manejo quirúrgico en un periodo menor a las 24 horas de ocurrir la fractura en comparación con el manejo en periodo mayor a 24 horas se asocia a menor mortalidad. Al revisar esta
Pregunta, vemos a detalle la población, que son mujeres mayores de 70 años. Vemos expuesta la intervención, que es cirugía menos de 24 horas. El comparador, cuando existe, que en este caso está presente, que es cirugía más de 24 horas. Y el desenlace sería la mortalidad. La T sería un tipo de pregunta de pronóstico y el tipo de estudio sería un ensayo clínico. Segundo, la selección de la fuente de información, en la cual nosotros de todas esas fuentes que nosotros estuvimos revisando, tenemos que elegir una o las que nosotros vayamos a usar. ¿En función de qué? Primero, del tipo de información que yo necesito, del tiempo que yo tengo como investigador, del tipo de pregunta que yo voy a hacer, del objetivo de mi investigación y de la facilidad o no al acceso de esta información que yo tenga. Veámoslo en un ejemplo. Si requiero revisar tema de falla cardíaca, especialmente en apartados de definición, cuadro clínico, algo de diagnóstico o generalidades de manejo, quizás la mejor fuente de información serían libros impresos o electrónicos o algunas revistas que me hagan revisión general del tema, como por ejemplo JAMA, New England Journal, entre otras. Pero, por ejemplo, si yo necesito resolver la pregunta para ver cuál es la utilidad de los ISGLT2 en paciente con falla cardíaca con FEBI preservada sin diabetes tipo 2, quizás la fuente de información más recomendada sería, por ejemplo, PubMed, Embase o Cochrane. Tercero, uso de palabras clave, las cuales van a ser las llaves específicas que me van a permitir en cada uno de los buscadores de estas fuentes de información ingresar estas palabras específicas y obtener los resultados que requiero. Se sugiere apoyarse en los tesauros, que son una lista de palabras o términos empleados para representar estos conceptos. Por así decirlo, son como diccionarios de palabras claves. Por ejemplo, tenemos en el caso de PubMed los términos mesh, con el Elsevier los términos entry. Tenemos los descriptores de ciencias de la salud DEX, que fue creado por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información de Ciencias de la Salud, con base en los términos mesh existentes. Veámoslo en un ejemplo. Al ingresar insuficiencia cardíaca congestiva, se despliega la definición y luego todos los apartados que van ligados a falla cardíaca. En este caso, elegí etiología. Si nosotros miramos en la parte inferior, hay una serie de términos que son sinónimos al término principal que yo estuve buscando. Ejemplo 2 es con los términos DEX. Al ingresar insuficiencia cardíaca congestiva, va a diferenciar los términos en español, en inglés, en portugués y en francés, y también una serie de términos alternativos. Siendo fundamental tener presente todos estos términos que son sinónimos, porque en la estrategia estructurada de búsqueda de información los debo tener en cuenta para poderlos incluir, como vamos a ver más adelante. El cuarto punto es utilizar operadores. Los más frecuentemente utilizados son los operadores booleanos, que son palabras o comandos que permiten conectar dos o más términos o palabras clave. Veamos un ejemplo. And, por ejemplo, cuando yo quiero buscar diabetes y falla cardíaca, lo que yo estoy buscando es los términos y la información que tenga tanto diabetes como falla cardíaca. Con respecto a OR, es un operador inclusivo que combina dos o más términos y posibilita obtener resultados que incluyan uno u otro. Por ejemplo, cuando yo busco diabetes o falla cardíaca, voy a estar buscando información que incluya o diabetes o falla cardíaca o la información que contenga la unión de los dos. Finalmente, el operador NOT, por su parte, me va a permitir excluir términos. Por ejemplo, cuando yo busco diabetes, pero no falla cardíaca, exclusivamente la búsqueda se va a restringir a resultados acerca de diabetes. Su correcta utilización va a reflejar un número diferente de artículos. Veamos en un ejemplo. Al utilizar diabetes mellitus tipo 2 y falla cardíaca en PubMed, me van a salir 6.487 artículos. Pero al utilizar el operador OR, me van a salir 686.000
919 artículos y al utilizar NOT 530.514 artículos. Los segundos son los operadores de truncamiento, como por ejemplo el asterisco, que lo que me va a permitir es buscar la raíz de la palabra y a través de esta buscar términos asociados, como por ejemplo asterisco me va a buscar palabras asociadas con psychology, psychiatry, psychometrics, entre otros. Los terceros, que son los operadores de proximidad como near o at, o los operadores de comparación de rango como más, menos o igual, también los puedo incluir en las búsquedas. Es importante mencionar algunos modificadores de los operadores, que son signos de puntuación que van a ser fundamentales para poder modificar los resultados de las búsquedas establecidas con los operadores que yo he decidido utilizar. El primero son las comillas. Si se escriben términos entre las comillas, el buscador solo arrojará resultados que contengan al término escrito en esta forma exacta. Por ejemplo, enfermedad de Alzheimer me va a buscar términos que tengan Alzheimer más enfermedad. Si yo hago la búsqueda en PubMed, me va a salir 179.851 artículos. Pero, por ejemplo, si yo solo voy a buscar Alzheimer disease sin comillas, me va a buscar términos que tengan Alzheimer o enfermedad, que en este caso me daría 222.984 artículos. Y segundo, tenemos los paréntesis, que me van a ayudar a conformar bloques que me permiten realizar búsquedas de lo que está dentro del paréntesis primero y luego lo que está por fuera. Veamos un ejemplo. Cuando yo busco términos de migraña y aspirina o ibuprofeno versus usar migraña y, entre paréntesis, aspirina o ibuprofeno. En la primera parte me va a salir una búsqueda mucho más amplia de 18.590 artículos y en la segunda, al ser mucho más específica, solo 240. El quinto paso es organizar los resultados. Solo en un ejemplo. Para la pregunta, ¿la vasectomía aumenta el riesgo de cáncer testicular en el futuro? Al identificar que es una pregunta inferencial, debo comenzar a buscar cada uno de los componentes de la pregunta PICOT o PECOT en caso de que los tenga todos. Y la manera más práctica es construyendo una tabla en la cual voy a tener cada uno de estos componentes de la pregunta, los términos que me van a aparecer en los principales tesauros. Para este ejemplo vamos a usar los términos MESH, los términos DEX, los sinónimos que voy a elegir yo y el algoritmo de búsqueda que voy a comenzar a organizar. Para este ejemplo hemos identificado que no existe un comparador. Veamos nuestra búsqueda. Población, MEN, el término de X es igual y no existe ningún sinónimo. Para la intervención que es la vasectomía, los términos de X es lo mismo y tenemos un sinónimo. Como vimos, comparador no hay y de desenlaces tenemos neoplasia testicular o, como término alternativo y sinónimo, una cáncer testicular. El primer algoritmo de búsqueda va a ser único porque no tenemos otro término de tesauro ni ningún sinónimo. El segundo algoritmo de búsqueda va a contemplar los dos términos que acabo de encontrar con un operador booleano OR. Y para desenlaces ocurre lo mismo en este algoritmo de búsqueda, los dos términos con un operador booleano OR. Miremos qué ocurre cuando yo hago la búsqueda de cada uno de estos algoritmos por separado. Al buscar la población me van a salir 650.357 artículos. Al buscar el algoritmo de búsqueda de intervención, 5.297. Y al buscar el algoritmo de búsqueda de desenlaces, 36.443 artículos. Ahora lo que vamos a hacer es organizar cada uno de estos algoritmos de búsqueda y unirlos a través de un operador booleano AND, donde tenemos la población, la intervención y los desenlaces y nuestros operadores booleanos AND. Cuando buscamos en PubMed nos van a salir 32 artículos.
El sexto punto es refinamiento de la estrategia de búsqueda. Y esto lo puedo obtener a través del uso correcto de los filtros, a través de restricciones a través de edad. Quiero buscar, por ejemplo, personas mayores de 18 años o solo va a estar restringido en niños, género, hombre, mujer, fecha de los últimos 5 años o artículos de los últimos 20 años. ¿Qué tipos de artículos? Ensayos clínicos controlados, solo estudios de cohorte o voy a incluir todo tipo de artículos, el idioma, si es en inglés o voy a contemplar otro idioma en especial. Y por último, la disponibilidad, si es un artículo de acceso libre o no. De esta manera tengo un número específico de artículos y yo como investigador debo hacer la valoración si este número representa un número importante, grande de artículos o quizás es una medida correcta de artículos o quizás son muy poquitos y con base en ello debo actuar. Si son muchos resultados, debo refinar la búsqueda, incluyendo conceptos más relevantes y los debo combinar con el operador booleano AND. Debo tener en cuenta campos más específicos en el título, en las palabras claves y tengo que eliminar todos los términos truncados. Si son pocos resultados, debo eliminar los conceptos menos relevantes, mantener solo los importantes, añadir sinónimos combinándolos con el operador OR. Utilizamos truncamientos y ampliamos la búsqueda a campos más generales. Veámoslo en un ejemplo. En nuestra búsqueda, lo que hemos realizado es hacer una aplicación de filtros de los últimos 10 años, con lo cual el número de artículos se ha reducido a solo 4. Y finalmente, es importante saber si la inteligencia artificial puede o no puede ser una ayuda en esta estrategia de búsqueda. Y la respuesta es que sí, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y es que fundamentalmente el que manda acá soy yo. Es decir, yo lo puedo usar como un complemento, mas no voy a esperar a que algún tipo de inteligencia artificial haga todo el trabajo de búsqueda de información científica, principalmente con el uso de los chatbots, en el cual yo como investigador soy el que dirige y emite las preguntas y voy a revisar qué me va a decir esta inteligencia artificial y con base en los resultados voy a elegir si voy a tomarlo en cuenta o quizás lo voy a desestimar, siendo el más frecuentemente utilizado ChatGPT. Hagámoslo en un ejemplo con el uso de ChatGPT y teniendo en cuenta la estructura de la pregunta que nosotros hemos realizado. Yo le voy a decir a esta inteligencia artificial, venga, corríjame e incorpore los términos que considere relevantes para identificar la literatura científica que responda a esta pregunta, pero le voy a especificar, use el algoritmo que hemos construido. Y aquí va a estar la interfaz en la cual yo le estoy haciendo esa pregunta, ChatGPT lo está analizando y aquí me va a emitir el texto de respuesta. Este lo traigo acá para poderlo ver de una manera más amplia, en la cual vemos que en la población ha incluido dos términos adicionales. En la parte de la intervención me ingresó procedimiento de vasectomía, un tercer término. En la parte de desenlace solo teníamos dos y ahora él me sugiere poder incluir tumores testiculares, cáncer testiculares en hombre o carcinoma testicular. Cuando yo hago la búsqueda en PubMed, van a salir 80 artículos. Es el momento en el cual yo como investigador voy a decidir si voy a tomar en cuenta esta sugerencia que me hace la inteligencia artificial o la voy a desestimar. A mi modo de ver, 80 artículos para mi búsqueda estaría bien porque tenía un número reducido y quizás a mí sí me serviría poder ampliar esta búsqueda y en este ejemplo yo tomaría las sugerencias que esta inteligencia artificial me acaba de hacer. Le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga una sentencia de búsqueda para buscar en otro lugar de fuente de información, como por ejemplo en Scopus. Como nosotros vemos acá, él me va a modificar con la manera más correcta y más sugerida para buscarlo en esta base de datos, en la cual al hacer la búsqueda específica me va a dar 99 artículos.
Y asimismo lo puedo hacer con las otras fuentes de información que hemos revisado. Bueno, ¿qué otro tipo de inteligencia artificial podría usar? Existen otras, como por ejemplo SciSpace, en la cual yo le hago la pregunta de una forma muy natural, no hay necesidad de incluir los palabras claves o el algoritmo de búsqueda específica, sino que de esta manera yo puedo comenzar a hacer la búsqueda más sencilla, un lenguaje natural, y él me va a arrojar una serie de resultados, los cuales yo puedo ir incluyendo y revisando si eventualmente hay alguno o no que no estuviese incluida de la forma tradicional. Lo segundo, hay una inteligencia que se llama Research Rabbit y la otra que es Leadmaps. Lo que me hace es que me va a buscar un artículo cardinal y a través de este me va a hacer como una red o unos mapas en los cuales van a haber artículos relacionados. De esta manera, son inteligencias que me van a ayudar específicamente cuando yo quiero hacer una búsqueda de información en bola de nieve. Es importante saber que existen muchas otras opciones adicionales. A futuro existirán cada vez más. Nosotros qué debemos hacer, estar familiarizados con ellas para que nosotros las podamos usar de forma complementaria, de acuerdo a los intereses de nuestro proceso de investigación, en este caso de búsqueda de información científica. El orden estructurado de estos 7 pasos me va a asegurar una búsqueda de información de forma apropiada. Finalmente, emitiré unas conclusiones. Primero, la búsqueda de información científica está basada en una pregunta de investigación estructurada. Segundo, la utilización de búsqueda de información científica se debe realizar no solo en el contexto del desarrollo de proyectos de investigación, sino también para la resolución de problemas y preguntas en la práctica clínica diaria. Tercero, es fundamental conocer las fuentes de información existentes para poder elegir, de acuerdo con mis necesidades como investigador, la más apropiada. Cuatro, debo implementar una estrategia de búsqueda de la literatura para poder obtener la información requerida. Y quinto, el apoyo con la inteligencia artificial es adecuado, siempre y cuando yo dirija la búsqueda y no sea al revés. Finalmente, la práctica en la búsqueda de información científica es la única vía en la cual se pueden consolidar los conceptos presentados. Idealmente se debe usar al generar nuevo conocimiento a través de procesos de investigación o en la práctica clínica diaria. De lo contrario, serían una clase más, una revisión más de tema que probablemente se olvidará en los siguientes días. Muchas gracias.